eh, comunión, amistad, hermandad con los hermanos del Salvador. Allá la están grabando, qué bueno, hermano, porque esta lección cuando la enseñé aquí en Mexicali, no la grabé, necesitaba grabarla. Vamos a hablar de unas cosas, mucho de lo que vamos a hablar ya lo conocen y todo eso, pero voy a hablar de algo que a lo mejor no, no han oído de esto, o a lo mejor hace mucho les hablé de esto, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la iglesia y de cómo es que la iglesia se presenta como una institución, por qué se presenta como una institución, ¿okay? Vamos a hablar de otras cosas, pero para llegar a eso tenemos que hablar de las cosas más básicas de la iglesia. Vamos a ir a empezar en Mateo capítulo 16 y vamos a empezar en el versículo, vamos a leer nomás el versículo 16 al 18, quizás al 20, pero es el versículo 18 con el que queremos quedarnos. ¿Okay? Y siempre por motivos del tiempo, ¿verdad? No leemos todo en su contexto, no me gusta, ¿verdad? Pero me siento confiado de que estoy hermanos que tienen bastante conocimiento, tienen años en la iglesia y han pasado por batallas, de acuerdo a lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar. En Mateo 16 y el versículo 18 es fundamental para, para la Iglesia Católica Romana, especialmente, ¿verdad? Pero también es fundamental para la Iglesia de Cristo. Necesitamos entender bien a qué se refiere aquí. Okay. El Señor le había preguntado a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué pensaban los hombres de él? Y le dieron diferentes opiniones, ¿verdad? Que unos pensaban que era Juan Bautista, es lo que pensaba Herodes, que había resucitado y porque tenía remordimiento, que lo había decapitado. Otros que Jeremías, uno de los profetas, ¿ok? Pero Jesús le preguntó a ellos que andaban con él y habían visto sus milagros, habían oído sus palabras y ellos pueden hacer una conexión con lo que ya habían estudiado. Y les preguntó, ¿verdad? Y vosotros, en el versículo 15, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios puede revelar lo que Él quiera por medio de sueños, por medio de visiones, pero en este caso, yo creo que esto se lo reveló a Pedro por medio del estudio, por medio de escudriñar las escrituras. Y en Juan capítulo 1 nos confirma que Pedro, Andrés, su hermano, Juan y creo que Felipe y otros escudriñaron las escrituras, así como dice en Primera de Pedro, buscando el tiempo y cuál era la persona del Cristo. Y ahí en Juan capítulo 1 y versículo 43, dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así es como Dios enseña, así es como les enseñó a ellos, así es como se lo reveló a Pedro, escudriñando las escrituras. ¿Okay? Regresando acá a Mateo 16, le añade Jesús, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Okay. Quisiera mucho hablar del versículo 19 porque se ha enseñado, ¿verdad? Porque estos dos versículos están juntos. En uno habla de la iglesia y en el otro habla del reino. Y así se concluye haciendo paralelos que la iglesia y el reino es la misma cosa. Pero si examináramos bien la cosa, no es así. Pero habla de la iglesia. Okay. ¿Qué es la iglesia o quién es la iglesia? Y también se puede preguntar, ¿dónde está la iglesia? Okay. La mayoría de la gente cuando anda buscando una iglesia, la busca a su conveniencia. Busca una iglesia con sus ojos y no con el espíritu de verdad. Y en muy pocos hay arrepentimiento, o sea que un cambio de corazón, no hay mucha urgencia, simplemente andan buscando una iglesia, necesita un compadre o algo así. Después de 1700 años, desde que dicen que la iglesia de Cristo se empezó a disminuir más o menos en el año 300, cuando Constantino, el emperador romano, se sentó en el trono y acabó con la persecución de la iglesia y puso a obispos de la iglesia, obispos ancianos, los puso como administradores de ciudades, los puso como gobernadores, y en ese tiempo dicen que es cuando la iglesia de Cristo como que se desapareció, no completamente, ¿verdad? Pero ya no era visible como antes, se metió en la política, ¿ok? Y desde ese tiempo, 1700 años, la verdadera iglesia todavía es relativamente desconocida. ¿Okay? Ahora bien, la iglesia de Cristo, la iglesia local, lo que se puede ver como nosotros, ¿qué somos? ¿Okay? La meta, desde que apareció la iglesia restaurada en los Estados Unidos, que se empezó a restaurar más o menos en el año 1808. Dicen que para el año 1882 ya la iglesia estaba restaurada, completamente restaurada. ¿Okay? Y los que hicieron esta restauración en los Estados Unidos los que empezaron eran Alejandro Campbell y su papá Tomás. En Inglaterra habían otros, en Francia, en Alemania hubo gente que quería restaurar, pero la prioridad era la doctrina. ¿Okay? Y en esa tarea de restaurar la iglesia, restaurar la doctrina, se fue ignorando al individuo. Y al fin, ni uno ni el otro. ¿Okay? Es indispensable restaurar primero nuestras almas. En Mateo capítulo 18, ahí está cerquita, son dos hojas. En el versículo 1 al 3, vemos que los apóstoles querían saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Dice el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿okay? Miren, no entraréis en el reino de los cielos. Así de indispensable es restaurar primero nuestras almas, como niños. ¿Okay? En Mateo capítulo 23 y versículo 15 habla aquí de los fariseos. ¿Okay? Y aquí habla de ellos en una manera muy, muy negativa. Y ahí empieza el Señor, ay de vosotros, entre escribas y fariseos hipócritas. ¿Okay? Cierras el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Okay? Y en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas. ¿Okay? Y en el 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un gentil, lo convierten al judaísmo. ¿Okay? Y eso se conocen como prosélitos. Y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, que Jesucristo le dice que ellos son hijos
del infierno. ¿Okay? Y cuando convierten a una persona, lo hacen 2 veces peor. ¿Okay? Estos fariseos en un tiempo fueron niños. Fueron niños. Todos los que entramos al mundo como niños somos inocentes. Pero de allí nos agarran primero los padres que no conocen a Dios, no lo quieren reconocer. Y luego nos agarran los amigos. El diablo casi ni tiene que hacer nada. Quizás él nomás nos da el tiro de gracia. ¿Okay? Y nos hacen de la corriente. Y en este caso, los escribas y fariseos eran monstruos religiosos, eran ladrones, soberbios, prepotentes, avaros. Y el Señor dice que ellos están pasando por alto las cosas más importantes. De que eran religiosos, sí eran. Mateo 23 y 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, dice, hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eran bien religiosos. Ellos vaciaban su casa y ellos daban el 10% de todo lo que tenían. Estas son las especies. De que eran religiosos, eran religiosos. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Okay. Y por eso vemos a estos hombres portándose de esta manera. Okay. Y nosotros tenemos que tener cuidado que no nos volvamos en estos monstruos religiosos. Okay. Vamos a explicar algunas cosas que nos han enseñado, que yo temo va criando o cría en nosotros conceptos errados. Okay. Hay veces que nuestras palabras indican que todavía tenemos ideas católicas. Okay. Estas palabras son ajenas a las escrituras, pero las usamos sin pensar. Okay. Y también con ellas en ocasiones glorificamos más a la iglesia que a Dios. Y yo considero que es un pecado, aunque sea de ignorancia, es pecado. Okay. La iglesia, eh, Dios es glorificado en la iglesia, ¿okay? Y no la iglesia glorificada. O sea que en la iglesia Dios es glorificado. ¿Okay? Vamos a regresar aquí a Mateo capítulo 16 y vamos a mirar este versículo. Cuidado. ¿Okay? La idea más común es que la iglesia es una institución. Y esto no es fácil para explicar, pero pues esa va a ser mi lucha esta tarde, ¿ok? Cuando habla ahí sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la idea es de que la iglesia es como un tipo de caja espiritual, un lugar donde Dios nos mete o mete a la gente que se va bautizando, ¿ok? Y es un concepto católico protestante, ¿ok? Y este concepto está muy penetrado en las iglesias de Cristo. Okay. En Juan capítulo 3, otra vez estaba mirando ahorita un folleto y tenemos que tener cuidado con el paralelismo. El paralelismo es cuando tomas 2 versículos que hablan casi de la misma cosa, pero no podemos concluir que porque hablan de la misma cosa, que ambas son la misma cosa. ¿Okay? En Juan 3 y versículo 3, cuando está hablando con Nicodemo, no sabemos qué llevó a que Jesucristo hablara de nuevo nacimiento, pero en el versículo 3 le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver aquí tiene que ver con entender. ¿Okay? Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sabemos que el Señor
predicó, ¿verdad?, el bautismo para la salvación, el que creyera y fuera bautizado será salvo, y que por un solo espíritu, dice Pablo en 1 Corintios 12, por un solo espíritu somos añadidos a la iglesia. Entonces, tienes este versículo que habla del reino y los otros que hablan de la iglesia, y llegamos a la conclusión, o llegaron a la conclusión, que el reino y la iglesia son la misma cosa, ¿okay? Que ambas, la iglesia y el reino, son como unas cajas espirituales, ¿okay? Y cuando una persona se convierte, Dios la mete en esta caja o en este institución, pues. ¿Okay? Ahora, en Mateo 16:18 nos dice ahí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? Y según en la Iglesia Católica primero, los poderes satánicos jamás tendrán victoria sobre la iglesia. ¿Okay? De ahí se avanza la doctrina de la infalibilidad del Papa, y en la Iglesia de Cristo la infalibilidad de la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Y yo sé que nosotros no la enseñamos así, pero a veces decimos, y aquí estaba leyendo aquí en este librito, dice que solo la Iglesia de Cristo tiene la verdad. O sea, Satanás simplemente no puede guiar a esta organización, a esta institución, al error. ¿Okay? Y luego, otra cosa, en Lucas capítulo 8 y versículo 9 al 11, tenemos aquí el principio o la regla de la semilla. ¿Ok? Y eso también se nos enseñó. Lucas capítulo 8 y empezando con versículo 9, Jesucristo les habló de la parábola del sembrador. Y en el 9 los discípulos quieren saber un poquito más de esto. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea que ellos entendían, ¿verdad? La semilla que cae en el camino, pues el camino está duro, no va a penetrar, las aves del cielo se la van a comer, otra cae en tierra con piedras, otra rodeada de espinas, cosas así. Ellos entendían eso, pero sabían que hay una enseñanza detrás de esto. Y le preguntan al Señor, ¿qué significa? Otra gente, yo no quiero saber de eso. ¿Para qué? Yo sé cómo trabaja la semilla y todo eso, pero el hombre espiritual se acerca y quiere saber. Y los apóstoles, sus discípulos le preguntan, nosotros queremos saber. Sabemos que hay algo detrás de esto. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dios nunca va a premiar a una persona que no quiere aprender. Nunca, no la va a forzar en contra de su voluntad. ¿Okay? Pero a ustedes sí, les dijo. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Dice el versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, la regla de semillas. Okay. Yo sé que han oído del rey, un rey Tut que encontraron en Egipto, que fue sepultado como 3,200 años antes, hace como 3,200 años, o sea, como unos 1,200, 300 años antes de Cristo. Y cuando encontraron la tumba del rey Tut, okay, muy famoso, Tutankamón, y a él todavía todo lo que encontraron en su tumba la llevan por todo el mundo, la llevan a los diferentes museos, muy impresionante, mucho oro y cosas así, pero entre las cosas que encontraron en el sepulcro de él, encontraron semillas. Y esas semillas ya tenían 3,500 años, 3,200, 3,500 años, y cuando tomaron esas semillas, las sembraron y las semillas produjeron un tipo de trigo que se llama camut.
Y es caro porque después empezaron a producir más y es un cereal que se llama Kamut. Y se enseñó que si nosotros sembramos la misma semilla, que es la palabra de Dios que predicó Jesucristo, si sembramos la misma semilla, el resultado será la misma iglesia del primer siglo. Okay. Pero se presentó esa iglesia como una organización o institución. Okay. Y no podemos decir que la iglesia es gente y también decir que la iglesia es una institución. Al mismo tiempo, es imposible. La iglesia es gente, institución ya es otra cosa, es una cosa. Y la gente no es cosa, la gente es gente. ¿Okay? Ese fue uno de los primeros errores que se hicieron. Que cuando presentaron la iglesia como una institución. El segundo, que las fuerzas de Satanás no van a prevalecer contra ella. O sea que la iglesia de Cristo no puede ser engañada por Satanás, no puede ser engañada con el error. Yo me acuerdo, un hermano, ustedes también lo conocen, ¿verdad? Que él enseñaba esto. Yo le dije, hermano, si la simiente o la semilla es la palabra de Dios, no es necesario porque él decía que desde Cristo hasta nuestro tiempo siempre tuvo que haber a lo menos un cristiano, un hombre fiel. Y dije, no tienes que decir eso. No podemos encontrar en toda la historia a un hombre, que un hombre siempre fue fiel a Dios. No podemos, se desapareció y es todo. Pero si sembramos, como dices tú, la semilla, vamos a tener la misma gente. ¿Okay? Pero supuestamente entienden este versículo como que las fuerzas de Satanás no pueden engañar a la iglesia. ¿Okay? El error se ha empleado con la enseñanza que la iglesia y el reino son la misma cosa. ¿Okay? Ya con esto se presenta una iglesia perfecta en todo. Un cajón espiritual perfecto en el cual se mete gente al obedecer el evangelio. Ahora, la institución de la iglesia se estableció primero para proteger el patrimonio. Esto sí lo tengo que explicar, ¿ok? Y si hay una iglesia en todo Centroamérica que va a entender esto, van a ser ustedes, porque ustedes lucharon con esto. En los años 1830 a 1870, en las iglesias protestantes primero, ¿okay? Y especialmente después de la guerra civil en los Estados Unidos, más y más negritos se convertían al Señor. O sea, los metodistas, los bautistas, los luteranos le empezaron a predicar a los negritos, que ya ahora eran libres. Les predicaron antes, pero después de la guerra civil, cuando los negritos recibieron libertad, ¿verdad? Después de la guerra civil, ellos ya eran libres, ya no eran esclavos. Muchos de ellos empezaron a oír el evangelio y se empezaron a convertir. Y miraron los blancos que más y más negritos se estaban convirtiendo. Y que si no hacían algo, van a perder sus edificios, van a perder sus colegios, van a perder sus escuelas de predicadores, porque si los negros o los negritos componían una mayoría cuando hacían sus conferencias y votaban para nuevos proyectos, van a decir, los negritos se van a apoderar de todo. ¿Okay? Y entonces las iglesias metodistas, todas las protestantes se presentaron al gobierno como una institución. Y de esa manera, aunque la congregación tenga un 90% de negros, todo iba a quedar bajo el control de una mesa directiva blanca, así como en El Salvador en los 70s, donde esa mesa directiva estaba compuesta, creo que 7 misioneros, se presentaron al gobierno como la mesa directiva y ellos se podían apoderar de cualquier edificio que decía Iglesia de Cristo, con tal que nos
estuviera rentado. ¿Okay? Pero si los hermanos habían construido un edificio, ¿verdad? Y se identificaron como Iglesia de Cristo, estas personas tenían el poder de quitar al predicador de allí, instalar a uno graduado de su propia escuela de Honduras, ¿okay? Y gobernar, ¿okay? Y lo hicieron en varios lugares. En El Salvador me tocó personalmente ver esas cosas, ¿ok? Pero de esa manera, aunque la iglesia esté en contra de la doctrina de Cristo o la doctrina que enseñan, que aprueba esa mesa directiva, no pierdan el edificio. Ellos quedan apoderados de los edificios. Y las mesas directivas de estas iglesias metodistas y bautistas siempre van a ser dueños, ¿okay? Aunque una iglesia abandone las doctrinas, ellos no pierden el patrimonio, ¿okay? Los negritos empezaron a formar su propia institución, ¿okay? Y de esa manera ellos ahora no pueden, cuando ellos levantan un edificio, ellos ya están registrados en el gobierno como una institución afroamericana. Y ahora ellos no pueden perder su matrimonio a blancos, ni por mayoría de miembros o cambios de fe. Los inmuebles quedan. ¿Okay? Fue una estrategia que todavía se ejerce. La doctrina institucional es la más sencilla, requiere mínimo de estudio y nos hace sentir seguros en una iglesia de Cristo local. ¿Okay? Ahora, si tienen preguntas de eso, después me las pueden hacer. Pero el Señor enseña otra cosa en Mateo 16 y versículo 18. ¿Okay? Cuando el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? Primero tenemos que ver qué significa. ¿Qué significaba las puertas del Hades? ¿Okay? Ahí en el versículo 18. ¿Okay? Las puertas del Hades. Para el Señor y a ellos, las puertas del Hades, ¿qué representaban? ¿Okay? Vamos a ir a Salmos capítulo 9. Nomás tenemos que ir a Salmos para no andar corriendo para todas partes, pero estas frases se encuentran en los profetas, especialmente, pero se encuentran más aquí en el libro de Salmos. ¿Ok? Salmos 9, para empezar. Dice en el versículo, vamos a empezar en el versículo 13, dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Seón y me goce en tu salvación. En el versículo 13, las puertas de la muerte. En el versículo 14, las puertas de la hija de Sión. ¿Okay? Es simbólico, pero cuando habla aquí de las puertas de la muerte, está hablando del sepulcro. ¿Okay? En Salmo 16, fíjense cuidadosamente aquí. ¿Okay? Salmo 16, versículos 9 y 10. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese versículo 10, lo cita el apóstol en Hechos capítulo 2. ¿Okay? Y la palabra aquí, Seol, es el sepulcro. ¿Okay? Y en el Nuevo Testamento la palabra es Hades, pero está hablando del mismo lugar. ¿Okay? Lo dice ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 27. Otra vez, no me gusta leer fuera del contexto, pero pues ni modo. ¿Okay? Pero sabemos que está hablando de la misma cosa. Dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades. Y está citando de Salmo 16, ¿okay? Donde leímos ahorita, en el hebreo es Seol y en el griego es el Hades. ¿Okay?
Otras frases encontramos en Salmo 55, pero todas tienen que ver con lo mismo. ¿Okay? 55 y versículo 15, que la muerte los sorprenda. Está hablando de gente que como que ya no tiene remedio. Y dice que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol. ¿Okay? Porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y luego el versículo 23 del mismo capítulo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Es la misma cosa. Pozo de sepultura o pozo de perdición, es la misma cosa. Está hablando de lo mismo. ¿Okay? Pero cuando habla aquí de las puertas del Hades, está hablando de las puertas de la muerte. Y el Señor le está diciendo a Pedro que el sepulcro no va a detener al Hijo de Dios. No está hablando de la iglesia. No está hablando de que Satanás o las fuerzas de Satanás no van a poder prevalecer contra la iglesia. No está hablando de eso. Está hablando de que el sepulcro no va a detener al Hijo de Dios. Okay. La roca. No está hablando de la iglesia como la roca infalible. La roca, Cristo, va a prevalecer sobre las puertas de la muerte, las puertas del Hades. Interesante, en Lucas 24, que cuando fueron las mujeres al sepulcro, dice ahí que encontraron la roca, porque le pidieron a Pilato que sellara el sepulcro y rolaron, o sea que sí, rolaron una roca, rodaron la roca y la roca queda estancada y se necesitan varios hombres y quizás unas barras para abrirla. ¿Okay? Y llegaron las mujeres, quizás estaban pensando quién nos va a abrir ahí, pero no dice ahí en Lucas 24 y empezando el versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba hablando de Él mismo, estaba hablando de la roca, de que Él es el Hijo de Dios. Y es como una ironía que que usaron esta roca para sellar su tumba. Okay. Como ironía de las puertas del Hades. Okay. Ahora, en 1 Corintios 3, nos dice Pablo escribe a los hermanos y les dice que nomás hay un fundamento. Y los hermanos hablaban de Pedro, de Apolos, de Pablo, como fundamentos. Y dice Pablo: no, nosotros no somos nada. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Nosotros no somos nada. Nomás hay una roca, nomás hay un fundamento. Nos dice ahí en 1 Corintios 3 y versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo o Cristo Jesús. Él es la roca, Él es el fundamento. Okay. La iglesia está fundada sobre este único fundamento. Okay. Y la iglesia es la gente llamada que cree en el evangelio. Okay. Y la gente que obedece el evangelio es añadida a la iglesia
y es trasladada al reino. Uno no es trasladado a la iglesia, ni uno es añadido al reino, porque son dos diferentes identidades. La iglesia es gente y el reino es dominio o poder. Okay. Esta gente ahora tiene su tarea y se apoya solo en el Señor Jesús para todo. La iglesia no es una institución, es gente. La iglesia no es infalible y el poder de Satanás sí ha prevalecido sobre muchas iglesias de Cristo. Okay. En Gálatas 1 podemos leer de aquí cerquita. En versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No sabemos qué pasaría con estas iglesias, pero de las 7 iglesias del Apocalipsis, 5 de ellas estaban para perder su candelabro. Se habían alejado, tenían a Jezabel, una mujer Jezabel, estaban mal. Nomás 2 de ellas recibieron una buena palabra del Señor. Ahora, ¿qué o quién es la iglesia? El maestro usó la palabra solo 2 veces, la palabra iglesia, solo 2 veces. En Mateo 16:18 que leímos ahorita y en Mateo 18:17. Ahora, en Mateo 16 y versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está hablando de todos los que han sido salvos, de todos los que han sido llamados, incluyendo a los del Antiguo Testamento. Okay. En Hebreos 9, versículo 14 y 15, nos precisa que cuando el Señor murió, primero estos, los que fueron llamados desde los tiempos de Adán y Eva, estos fueron asegurados. Nos dice aquí en el versículo 14, Hebreos 9, 14, hablando de la sangre de animales. Ahora dice el 14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De nosotros, de los presentes, de los de Pentecostés para acá, como quieras. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ningunos, ni Adán y Eva, ni Noé, ni Moisés, ninguno de ellos fueron rescatados o redimidos con la sangre de animales. Ellos fueron redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? En el libro de los Hechos habla de la iglesia. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 7, de la congregación en el desierto. ¿Okay? Hechos 7 y versículos 38 y 39. Dice Hechos 7:37, dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Esa palabra congregación es la palabra eclesía, la misma palabra que se traduce iglesia en todo el Nuevo Testamento. ¿Okay?
Dice que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida para darnos. Muchos dicen que el Antiguo Testamento palabras de muerte, no, eran palabras de vida. ¿Okay? Entonces, cuando está hablando de la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, va a asegurar a todos los que estaban en el cielo y los que están en la tierra. Ahora, solo Dios sabe el número de todos estos llamados. Yo no sé. En el cielo, si por la gracia de Dios llegamos allá, quizás vamos a ver a unos que no pensábamos iban a llegar. Y posiblemente estarán ausentes unos que nosotros seguramente pensábamos estarían allí. No sabemos el número de todos ellos. En Mateo capítulo 18, versículos del 14 al 17, usamos estos versículos para enseñar, ¿verdad?, de cómo se disciplina un hermano. Pero realmente aquí nos está hablando de la voluntad de Dios. Y aquí este mensaje primero era para los apóstoles. Y Jesús le dijo que no quiero que me anden menospreciando a nadie de la iglesia. Me ha tocado, ¿verdad? Pero en una ocasión íbamos a visitar una congregación y había una hermana, tenía como unos 10 años, 11 años, se había bautizado, era una hermana jovencita. Y eh, le- me, la invité, pues, y un hermano dijo, ¿para qué la llevas a ella? Mejor hay que llevar a una persona que a mi mamá, que ella sí tiene, y empezó a hablar, y el hermano estaba menospreciando a esta hermana porque era una hermana recién bautizada. ¿Okay? Y el Señor le está diciendo a los apóstoles, no quiero que me menosprecien a ninguno. Y en ese tiempo tenía unos niños ahí, porque llamó a un niño para enseñarle a los apóstoles la necesidad de volver a ser los niños. ¿Okay? El punto es que el Señor le está hablando primero a los apóstoles. ¿Okay? Y uno piensa, ¿por qué a ellos? Porque ellos eran hombres. Y ellos podían haber hecho estas cosas, pudieran menospreciar. Pero lo que el Señor quiere darles a entender, que Dios no quiere que se pierda ni uno. Mateo 18, versículo 14. Así que, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ningún hermano, ninguno. Por más insignificante, por más que tú piensas, este hermano no, pues no contribuye mucho, no tiene mucha educación, ¿verdad? No apenas sabe leer, y estás menospreciándolo. ¿Okay? Y un hermano así, si se va, dice uno, bueno, pues no perdimos mucho. Así no piensa Dios. Dios no quiere que se pierda ni uno. Y aquí está hablando, cuando habla, porque va a mencionar la iglesia. Ahora, en versículo 15, por tanto, ya que Dios no quiere que se pierda ninguno, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Okay? Si un hermano peca contra ti, yo creo que es casi natural decir, bueno, pecó contra mí, que se pierda, pero así no piensa Dios. Y si tú vas a esperar que otro hermano lo rescate, estás pensando mal. Dice Dios, tú ve. Y tú ve solo. Y no le digas a nadie lo que hizo, porque se va a complicar más su arrepentimiento. Hay que hacer esto lo más fácil para él, para ganarlo. Y te oyere, has ganado a tu hermano, dice. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos. Ok, no vas a andar chismeándole a nadie, nomás llévate a dos, porque ¿qué quieres? Quieres salvarlo, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Esta es la segunda vez que usa la palabra iglesia. Yo sé que, me imagino que usó la palabra muchas veces, pero registrada en los evangelios nomás estos dos, en estas dos ocasiones, Mateo 16 y Mateo 18. Dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así como tratas a los gentiles, a los publicanos, así vas a tratar a este hermano. que no era bueno la manera que trataban a los gentiles publicanos, ¿verdad? Pero si vas a tratar a este, trátalo así, no le hables. ¿Okay? Esta es la iglesia local. El 16 se puede decir la iglesia universal. El 18, capítulo 18, la iglesia local. Esta es tu familia. A estos sí los puedes contar. Si alguien te pregunta cuántos hermanos hay en tu congregación, tú deberías decir, pues somos exactamente 23, 33, somos 45, porque es tu familia. ¿Okay? Me acuerdo que una señora me decía, ¿y cuántos nietos tiene usted? Pues sabiendo ella que no tenía ninguno, le decía, pues ni uno. Yo tengo 18, decía, 18 nietos. Y luego pasaba tiempo y ahora tengo 20. Y usted, pues ni uno. Pero ella sabía exactamente cuántos nietos tenía porque era su familia. Este grupo con el cual tú te reúnes es tu familia. Y debes de tener una comunión física y obligaciones con ellos. Debes de saber dónde viven, debes de saber sus problemas, porque es tu familia, ¿ok? Y con ellos tienes contacto, puedes palpar con ellos sus problemas. Y con este grupo tenemos un juicio de un acuerdo en la disciplina. 1 Corintios 5, que habla ahí de un hermano que andaba mal, ¿verdad? Estaba cometiendo fornicación, y una fornicación que ni se cuenta, dice, ni se nombra entre los gentiles, pero dice en versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nosotros, vamos a disciplinarnos entre nosotros. No vamos a tener una actitud negativa hacia los fornicarios del mundo. No vamos a tener una relación negativa con ladrones o idólatras. Al contrario, a esa es la gente que queremos convertir. ¿Okay? Queremos convertir a los idólatras, queremos convertirlos. Y para eso tenemos que tener un tipo de contacto con ellos. Dice en versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano. Si este hermano de tu congregación, de la iglesia local donde tú eres miembro, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Con ese sí vas a tener va a haber una disciplina. ¿Okay? Ahora, la asistencia, las reuniones y la ofrenda y otras cositas son puntos de referencia. Con este grupo estamos de acuerdo en las metas que queremos lograr como un grupo. ¿Okay? ¿Qué son los gastos de este grupo? Como agua, luz, limpieza y cosas así. Pero tenemos que tener un juicio y estar de acuerdo qué vamos a hacer juntos. Y nadie está obligado a ser miembro de una iglesia local. Uno puede pedir membresía y la iglesia tiene todo el derecho de decidir. Me acuerdo que en ocasiones llegaban hermanos, yo quiero poner mi membresía aquí, como que la iglesia estaba obligado a aceptarlos. Yo le dije a un hermano, espérate, le dije, nosotros queremos saber poquito de ti. Y ya nos dimos cuenta que el hermano andaba mal, ¿okay? Andaba muy mal. Y le decimos, mira, si vas a ser miembro aquí, esto es lo que hacemos nosotros. Y dijo, estoy de acuerdo. Ok, está bueno. Y sí, tuvimos problemas con él, pero se dejaba que lo disciplináramos. ¿Okay? Y uno puede retirarse de esta iglesia local cuando quieras. Te puedes retirar.
Pero es raro que hermanos se retiren. Prefieren simplemente irse sin avisar, sin decirle a los hermanos, ya no quiero, o estoy en desacuerdo, o algo así. Nomás se desaparecen. Okay. Pero muchos no hacen esa diferencia. Okay, de que Jesús está hablando de la iglesia universal y aquí de la iglesia local. Y tenemos que hacer una diferencia, especialmente ahora que tenemos el internet. Como una iglesia local no podemos disciplinar a un hermano de otra iglesia. No lo, podemos disciplinar a los miembros de esta familia local, es todo. Pero no vamos a disciplinar a un hermano de otra iglesia. ¿Cuántas veces han condenado hermanos o hermanas? Otras iglesias los han condenado. ¿Okay? Y nos llega la noticia y también nosotros los condenamos a ellos. Los excomulgaron allá y quieren venir acá a poner su membresía y nosotros no. No, porque ya los excomulgaron allá. En vez de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Okay? Muchas veces en los juicios, las iglesias hacen juicios incorrectos. ¿Okay? Y expulsan a hermanos inocentes. ¿Okay? Porque no conocen la doctrina o quizás no tenían toda la información. Dice el Señor, si no te oye a ti, si no te oye a tus hermanos, entonces dilo a la iglesia. Solo tu grupo. Okay. Solo tu grupo. Puede ser un juicio equivocado. Okay. Unos hermanos han sido excomulgados nacionalmente, donde uno no puede ser miembro de ninguna iglesia en la República. O no te dejan predicar. Me acuerdo que a mí me dijo un hermano, tú no puedes predicar en México, Raimundo, porque estás marcado como un maestro falso. Le dije, pues estoy predicando en Mexicali, y Mexicali es México. Pero ya me habían marcado nacionalmente en unas revistas de las iglesias de Cristo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que yo era un maestro falso y cosas así. Pero tenemos que tener cuidado de no irnos más allá de lo que viene siendo la frontera de nuestro grupo local, de iglesia local. ¿Okay? Básicamente, para concluir, la iglesia es gente. Eclesía es la palabra en griego. Gente llamada por el evangelio, según 2 de Tesalonicenses 2:14. Somos una gente llamada de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Somos llamados del poder de Satanás al poder de Dios. Y tenemos que pensar gente. Siempre pensar gente cuando miramos esa palabra iglesia. No un edificio, no es una idea, no es una institución, es gente. Y así vamos a evitar la glorificación de la iglesia sobre el Señor. ¿Okay? Vamos a evitar palabras que dan un mensaje errado. Como dijo una persona, desde que entré en esta iglesia, me sentí muy bien. Y estaba hablando del edificio. ¿Okay? Y no estaba hablando de la gente. Desde que conocí esta iglesia, tuve paz. Pero Pablo dice que desde que conocimos al Señor, tenemos paz. Y vamos a evitar la glorificación de la iglesia sobre el Señor. Les doy muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios me los bendiga. Y hasta ahí llego con esta lección, hermanos. Gracias, hermano, por la enseñanza, muy buena, muy clara, como usted decía, lo habíamos escuchado, pero es bueno ese recuerdo. Creo que yo fui uno de los que nací en esos momentos cuando había muchas discusiones sobre eso. Yo era un amigo y escuchaba todas esas discusiones que habían, pero ya cuando me incorporé a esto ya entendía que el reino, iglesia, y incluso un hermano todavía en mi casa me visita queriéndome convencer que estoy equivocado, ¿va?
y me regala folletos, grandes libros, ya tengo una buena biblioteca, ¿va? Lo único que hay cosas que ni él mismo me las puede explicar. Entonces, pero ahí estamos, gracias por esa buena enseñanza. Si hay un hermano que quiera comentar o hacer una pregunta a nuestro hermano, puede hacerlo en este momento. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano Rafael. Sí, hay un punto que no me deja cuadrado la idea, hermano, y es cómo en el Antiguo Testamento, o cómo los hombres del Antiguo Testamento son salvos por medio de la sangre de Jesús, si a nosotros nos salva porque le conocemos, porque sabemos que estuvo, que vivió, sabemos lo que hizo. Pero en el caso de ellos, que lo conocían solo en profecía, ¿cómo actúa la sangre de Cristo en ellos? Pues ellos tenían que entender que la sangre de animales no iba a quitar el pecado. De tanto estar sacrificando, tarde o temprano se te tiene que prender el foco. Este animal no me quita el pecado. Tanto en la práctica, pues era la práctica de que Dios quería que se repitiera. Primero vas y compras un animalito y le vas y le dices, dame el más barato que tengas ahí, porque pequé. Y luego ya lo sacrificas, ¿verdad? Lo degollas. Tú tenías que degollar el animalito y con el tiempo te pones a pensar y dices, bueno, ese animalito, pues creo que soy yo el que debe ser degollado por el pecado. Entonces ya vas y dices, dame otro poquito más caro para sacrificar. Porque estás creciendo, pues. Estás en la práctica y oyendo. Y ya que con el tiempo dices tú, este animalito tampoco soy yo, es otro que va a venir. Entonces, por fe nosotros estamos mirando hacia el futuro para ir al cielo. Ellos por fe miraban al futuro, a la venida del que representaba el animal. Aparte de las profecías. Tenían la práctica, tenían la ley, tenían las profecías. ¿Okay? Entonces todo eso iba creando en ellos un recipiente, como quien dice, que era la sombra. Y cuando viene Cristo, su cuerpo y la sombra hacen perfección. Y era por fe. Tenían fe. Cuando Abraham fue llamado, dice, por fe. Es la misma fe. Era una fe en el futuro para ellos y es la fe de nosotros para el pasado, lo que pasó en Calvario. Era por fe. Siempre ha sido por fe, pues. Pero era una enseñanza y Dios los llama los hace responsables. Porque ese era el testimonio de Dios, los hace responsables. Ni Jesús ni Dios fue ligero con ellos. Tenían que creer en la venida del que los va a salvar. No había otra, no puede haber otra fe. No sé si gracias, hermano. te ayudó, pero así es como la miro yo. Sí, gracias. Bueno, Raimundo, ¿Dónde? fíjese que eso que usted predicaba sobre que se cree que la iglesia es una institución, todavía está dándose. Y no, uno dice, esto es en las iglesias liberales, pero sí, muchas iglesias de Cristo que se llaman conservadoras tienen la misma idea, porque ellos creen que solo estando en el local o estando allí van a encontrar la salvación, ¿verdad? No piensan que la salvación la da Cristo, sino que es el lugar y estando con esa gente. Si se van de allí, no pueden ser salvos porque es el lugar donde están. Y fíjate que hace como dos años, de los predicadores que van a Estados Unidos a hacer una subserie de predicación allí ¿qué le dijera? En quizás California, no sé cuántas ciudades allí. Pues una hermana me llamó y me dijo, hermano Cristóbal, va un hermano que bueno, aquí está su teléfono, llámele, él quiere tener comunión con ustedes. Y vine yo y le llamé.
viendo el apellido era hijo de los misioneros, ¿verdad? Sí. Y cuando platiqué con él, me dice que si queríamos tener comunión con él, teníamos que poner el local de nosotros al nombre de ellos, ¿verdad? Y le dije yo, bueno, primera vez en mi vida que oigo, he oído muchas cosas, pero primera vez en mi vida que oigo que la comunión entre hermanos se da a través de el poder ceder un local, le dije. Pero bien, le dije, gracias porque me contestó y él le voy a comentar a la hermana que me dio su número, de que ustedes, Leo, siguen en la misma perdición. Y la verdad, hermanos, que esto no ha cambiado mucho. Esto No, sigue igual, ¿verdad? Y yo creo que este tema es bonito porque nosotros tenemos que entenderlo primero para poder llevárselo a otros hermanos. sí. Yo Gracias, hermano. estaba, yo no sé qué programa estaba viendo, pero era un negrito el que dijo que ellos tenían que también presentarse como una institución para no perder sus edificios, pero yo creo que fue ahí en El Salvador donde miré yo que el poder que tienen esas mesas directivas, pues, de presentarse al gobierno como una institución. Y ustedes arreglaron una personería jurídica local, creo, ¿verdad? Sí, Ajá. Y yo creo que el gobierno batalla con eso porque no están acostumbrados, pues, siempre es una institución nacional. Y ahora viene un grupito y quiere una personería local caray, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Pero eso es lo correcto, ¿ves? Eso es lo correcto. nosotros le decimos a los hermanos que cada iglesia debe presentarse delante del gobierno para tener libertad de predicar, ¿verdad? Que no vayan, pero hay hermanos como así como el Puente y las Viñas. Nosotros les decimos, hermanos, si tienen un problema con el gobierno, nosotros los vamos a apoyar, ¿verdad? Porque Sí. ustedes son nuestros hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros salimos de alguna manera por la forma en que se hicieron los estatutos. Nosotros tenemos más libertad que aún que los misioneros delante del gobierno. Me Pero acuerdo que, sí, Dios nos ayudó en eso, ¿verdad? creo que los hermanos Clementes, cuando lo visité yo la primera vez con Hugo, que ellos eh, los, ex- los expulsaron ahí de Huachapán. Era Huachapán, ¿verdad? Sí, de Ajá. Huachapán. Porque le dijeron que no podían predicar porque no habían graduado de la escuela de predicadores en Honduras. Y tenían el poder ellos para sacarlos. Sí, es que, hermanos, y los misioneros tuvieron tanto poder que prácticamente gobernaban las vidas. Bueno, si a usted lo marcaron también, si usted aquí en el país, ¿qué hablo nosotros porque éramos rebeldes? ¿Verdad? Pero la realidad es que estaba marcado también, los misioneros ya decían, Raimundo González no puede, ¿verdad?, predicar ni enseñar aquí, pero aún ellos querían meter, sí, como le dijera, como que querían a uno forzarlo, diciéndole que si no estaba con ellos, lo iban a meter preso porque eran los únicos que tenían el poder en el país, ¿verdad? Cuando me marcaron a mí que no podía predicar en México, esas iglesias eran, o sea, la revista estaba conectada con las iglesias conservadoras, no liberales. Los liberales no me conocen. Los que me conocían o me conocen son los que conocemos como los hermanos conservadores, pero fueron, ya los conocen ustedes, los hermanos que me marcaron allá en El Salvador y en México también, pero eran conservadores y estábamos en desacuerdo primero según con la enseñanza de las segundas nupcias, pero yo creo que eso era menor, yo creo que tenían otros problemas Sí, conmigo. hermano Raimundo, lo que yo veo exactamente también, lo que usted decía, es que en la iglesia de Cristo hay racismo. Porque si usted fuera rubio y chele, quizás, bueno, usted es norteamericano, pero no es rubio y chele, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, otro tuviera tal vez otra entrada. Bueno,
Hermanos, los que vinieron aquí de Texas decían que nosotros teníamos que depender de la enseñanza de ellos porque ellos venían de allí y nosotros éramos inditos de aquí, ¿verdad? Yo creo que hay mucho racismo todavía en la iglesia del Señor. Hermano, yo tengo algo que comentar. Sí, hermana. No sé sí, hay un versículo que dice, ¿verdad? Que bienaventurados los que por mi causa os vituperaren. Pues nosotros fuimos bien vituperados por todos lados. Cuando me casé y vine a Mexicali, buscábamos una iglesia donde nos reunirnos, porque nosotros veníamos de México. Y pues no encontrábamos, nos invitaban y íbamos y digo, no, que no me gusta esto, no me gusta. Hay cosas que el mismo espíritu te hace redarguir, que no es lo que buscabas. Y donde yo vivía, a 2 calles estaba la iglesia de Cristo, pero yo pensé que era la iglesia de los mormones. Y dije, y un día pasamos, le digo, pues vamos a ver qué es. Y estaba terminando el servicio y abrimos la puerta y oímos, digo, mira, si es la misma Biblia, mira, si son los mismos cantos, pues aquí somos. Y sí, llegamos, hermano, y pues como que no nos hicieron el feo, pero dije, ay, yo no vengo a buscar al hombre, yo no vengo a alimentar mi espíritu. Y pues por chilangos no nos querían, pero bueno, ahí Iba a seguimos. decir eso. ¿Eh? Y él iba a decir, muchilangos no los van a querer. Sí, exacto, pues es que llegamos cuando estaba eso de haz patria, mata a un chilango. Y dije, bueno, Ay, caray. y sí, así estaba de feo la situación, entonces, pero pues no, yo primero un año vine a sufrir sola con eso, pero no de importancia, hermano. Ahí seguimos, hasta que los hermanos se dieron cuenta de eso. Pues total, nos aceptaron, mi esposo trabajó con los jóvenes y los adultos, yo trabajé en la clase dominical con los niños y bien, muy bien, estábamos muy bien, porque era lo que más como era nuestra enseñanza bíblica, ¿no? Nos venimos acá al otro lado, hermano, venimos y tuvimos problemas con los hermanos de Broley, ahí porque, pues, no les gustaba cómo predicaba mi esposa, pues, ni modo, nos salimos. Y luego, pues, yo no me voy a quedar otro domingo más, sin reunirme. Buscamos y pues igual, hermano, a sufrir. Y nos reunimos con los hermanos de los bautistas, igual. Para empezar, ya sabe que ellos usan instrumentos y música, y pues el Avi no podíamos entrar ahí con Avi por la música. Pues lo único que hacíamos era llegar cuando ya empezaba la palabra de Dios. Y sí, veíamos que era bíblico, también duramos ahí con ellos 7 años, igual, yo también trabajando con los niños, todo. Y luego aparece otro hermano que quería fundar otra iglesia en Imperial, pues ahí vamos. Nos invitaron a nosotros, nos fuimos a trabajar. Y pues ahí hubo división también, hermano. Y nos salimos. Mejor nos salimos fue cuando ya nos venimos allá con los americanos, acá donde estamos ahorita. Y pues nosotros no hemos encontrado, ahí es donde nos hemos sentido bien y hay cositas también, hermano. Pero nos han insultado, nos han dicho cosas y se han metido en chismecito. Pero le digo, que es que nosotros no venimos a hacerle caso al hombre. O sea, tú vienes a alimentar tu espíritu y hasta ahí, pero también no es bueno estar los hermanos en pleito. Lo que terminamos era eso, hermano, que ignoráramos. Y mi esposo luego, como es de sangre más caliente, le dicen el cerillo porque nada más se enciende y pierde la cabeza. Le voy a preguntar al hermano si es cierto eso. Oh, sí, hermano. Usted duda de mí. Ella es la que tiene el cerillo. No, hermano, todavía no, me falta mucho. Sí me enciendo, pero no, todavía la pienso. Pero bueno, y antes de que naciera mi hijo, pues se me olvidó pasar otra vez, fuimos a Montebello, ahí nos reuníamos también, y ahí llegamos y nos dijo el hermano que si queríamos estar reunidos con ellos nos teníamos que bautizar. Le dije, no. Me dice, pues no. Le dije, no nos vamos a bautizar. ¿Por qué? Pues porque mi bautizo fue así, así, así. No, pues queríamos pertenecer al grupo. Luego es que no queremos pertenecer al grupo, por eso somos de la iglesia de Cristo y se acabó. Y total, así hemos encontrado muchos detallitos, hermano, que duelen, hermano. Pero si uno no está bien cimentado en su fe, y si uno no está cimentado bien en las cosas del Señor, pues uno flaquea o se va al mundo, pero no es así. Pero yo nomás les platico esto, hermano, para que vean que no es fácil seguir a Cristo.